time become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. Nos encontramos a finales de la Segunda Guerra Mundial. El mundo está dividido entre potencias fascistas, democracias liberales y la Unión Soviética en una carrera desesperada por obtener ventajas militares y tecnológicas. En ese contexto, Estados Unidos decide lanzar un programa secreto sin precedentes, el Proyecto Manhattan, cuyo objetivo era desarrollar bombas nucleares operativas antes que la Alemania nazi y consolidar el liderazgo global después de la guerra. Este proyecto movilizó miles de personas, ciudades enteras y recursos casi ilimitados, y cambió para siempre la historia militar, científica y ética de la humanidad. Para entender su magnitud, primero veamos cómo quedó planteado en su acta de inicio. El acta de constitución del Proyecto Manhattan puede resumirse en unas cuantas preguntas clave. ¿Qué? Un programa científico industrial para producir bombas nucleares operativas antes que el enemigo. ¿Por qué? Por el miedo a que Alemania desarrollara primero el arma, por la llegada de científicos europeos perseguidos por regímenes fascistas y por la advertencia de Albert Einstein al presidente Roosevelt sobre la necesidad de liderar la carrera nuclear. ¿Quién? El gobierno de los Estados Unidos y su Estado Mayor con un liderazgo militar al frente, apoyado por un comité asesor y un director científico de alto prestigio que coordinaría laboratorios, universidades y grandes empresas como DuPont. Ahora bien, definido el qué y el por qué, es clave entender cómo, cuándo y dónde se materializó todo esto. ¿Cómo se llevaría a cabo? A través de una red de fábricas y laboratorios distribuidos en varios estados de Estados Unidos y Canadá, organizados en divisiones experimentales, teóricas, metalúrgicas y de explosivos. El proyecto funcionaría con un sentido de urgencia extrema, en un contexto de guerra, espionaje y competencia entre modelos económicos antagonistas, capitalismo y socialismo, donde, en 3 centros principales, Oak Ridge, en Tennessee, para producir uranio 235 mediante técnicas de separación isotópica, Hanford, en Washington, para producir y separar plutonio 239, y Los Álamos, en Nuevo México, como laboratorio central donde se diseñarían y ensamblarían las bombas, se estudiarían sus efectos y se desarrollaría una división de salud pionera en protección radiológica. Los Álamos incluso se convirtió en una comunidad autosuficiente con viviendas, servicios y escuelas para el personal y sus familias. Con esta estructura definida, podemos pasar a revisar quiénes fueron los principales interesados y cómo participaron en el proyecto. El primer gran interesado fue el gobierno de los Estados Unidos, promotor y principal financiador. Su objetivo era crear un arma lo suficientemente poderosa para poner fin a la guerra en el Asia-Pacífico y evitar que las potencias enemigas, incluidas las comunistas, tomaran la delantera. Se calcula que en el proyecto trabajaron más de 4.000 personas de manera directa durante 3 años, con un costo de unos $2.000 millones de la época. El segundo gran interesado fue la comunidad científica internacional. Físicos y químicos de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otros países colaboraron en investigación, experimentación, diseño y pruebas. Su rol consistía en ejecutar el proyecto, generar resultados y reportar avances y dificultades al director del programa, maximizando el progreso bajo presión de tiempo y bajo un secreto casi absoluto. Sin embargo, detrás de estas dos figuras colectivas, también hubo personajes individuales y actores ocultos que marcaron el rumbo del proyecto. En la cúspide del proyecto aparece el general Leslie Groves, director general. Él estaba involucrado en la mayoría de las fases. Seleccionó la ubicación como Riggs, Hanford y Los Álamos. Gestionó el presupuesto, aseguró el respaldo político y militar y veló por el estricto cumplimiento del cronograma y los protocolos de seguridad y confidencialidad. En el frente científico, el director fue J. Robert Oppenheimer. Él
Definió el enfoque técnico, eligió el equipo de científicos y supervisó que todos los frentes de trabajo se mantuvieran alineados con el objetivo del proyecto. Oppenheimer también participó en las decisiones críticas frente a riesgos e incertidumbres, convirtiéndose en el símbolo intelectual del programa. Por otro lado, como interesado oculto, estaba la Unión Soviética. Aunque formaba parte de los aliados, su relación con Estados Unidos y el Reino Unido estaba marcada por la desconfianza ideológica y el espionaje. En ese contexto, el proyecto Manhattan se convirtió en un objetivo central para la inteligencia soviética, aunque buscaba evitar que Estados Unidos lograra una ventaja geopolítica definitiva. Con los actores principales identificados, podemos analizar ahora cuáles fueron los alcances, requisitos, recursos y costos que sostuvieron este gigantesco esfuerzo. El proyecto Manhattan tuvo alcances enormes en varios niveles. En el ámbito científico, impulsó la física nuclear avanzada, el desarrollo de la teoría de reacción en cadena y el diseño de bombas de fisión para uranio y plutonio. En el ámbito tecnológico, este permitió construir reactores nucleares, desarrollar producción industrial de plutonio y diseñar mecanismos de detonación de alta precisión. En el ámbito industrial, implicó la creación de nuevas ciudades como Los Álamos, Oak Ridge y Hanford, y la coordinación de más de 130.000 personas. Los requisitos técnicos incluían lograr una reacción nuclear controlada, producir suficiente material fisionable y diseñar dos tipos de bombas funcionales, una de tipo cañón y otra de implosión. Todo esto tuvo un costo superior a los $2.000 millones de 1945, destinados a infraestructura, métodos de enriquecimiento, enorme consumo de energía, como el 10% de electricidad de Estados Unidos solamente en Oak Ridge, y mano de obra científica, militar e industrial altamente especializada. Con semejantes dimensiones, la forma de comunicar, gestionar riesgos y realizar adquisiciones se volvió un tema crítico para el éxito del proyecto. Desde 1942, la información se trató como un recurso estratégico. Se diseñó un sistema para coordinar actividades, pero sobre todo para evitar filtraciones. Incluso el nombre Proyecto Manhattan fue una cortina de humo para ocultar la verdadera naturaleza del programa. Los riesgos eran múltiples. Riesgos de cronograma por la presión de terminar antes que la Alemania u otros adversarios, riesgos de costos por la inversión gigantesca, riesgos técnicos por la posibilidad de una reacción fuera de control y la incertidumbre sobre si la bomba funcionaría realmente. Riesgos políticos por el cambio de liderazgo de Roosevelt a Truman, riesgos éticos y reputacionales por el potencial impacto humanitario, y riesgos de seguridad, con casos de espionaje, como el de Klaus Fuchs y miles de empleados que desconocían el propósito real de su trabajo. En adquisiciones, se firmaron contratos de construcción a gran escala, se compró tecnología especializada, se contrató grandes corporaciones como DuPont, White House y Unión Caribe, y el gobierno controló directamente el acceso a materiales estratégicos como uranio y el agua pesada, con una transparencia muy limitada según los estándares actuales. Todo este esfuerzo convergió en un momento clave de validación técnica y decisión política. El momento clave fue la prueba Trinity, donde se comprobó que el diseño de implosión con plutonio funcionaba según lo previsto. Se verificó que la reacción en cadena era autosostenida, se midió la potencia explosiva y se compararon los resultados con los cálculos teóricos. Con estos datos, el Departamento de Guerra consideró el resultado satisfactorio y autorizó el uso militar del arma. En la fase de cierre, se validó que el producto principal, la bomba atómica, estaba completamente terminado y operativo. Se dieron por cumplidos los objetivos, se transfirió el arma al uso militar, se empezaron a terminar contratos con universidades, laboratorios y empresas privadas, y se redujo el personal y el control del programa nuclear pasó a la Comisión de Energía Atómica. El proyecto dejó tras de sí infraestructura, conocimiento científico,
una nueva industria y al mismo tiempo una capacidad destructiva sin precedentes que cambió el equilibrio mundial. Con todo esto sobre la mesa, queda preguntarnos qué tan ejemplar fue el proyecto Manhattan desde la perspectiva moderna de la gestión de proyectos. En base a las conclusiones, si miramos el proyecto Manhattan desde la dirección moderna de proyectos, nos encontramos con una paradoja. Por un lado, fue un ejemplo extremo de buenas prácticas técnicas y organizacionales, una integración sólida, estructura de mando clara, coordinación eficiente entre múltiples sitios, control del alcance para lograr el arma antes que el enemigo y una gestión del cronograma tan eficaz que logró lo que parecía imposible en menos de 3 años. La calidad se gestionó de manera rigurosa, con pruebas como Trinity, estándares propios y un control de riesgos técnicos constante. Por otro lado, el proyecto revela grandes deficiencias éticas y de sostenibilidad. El impacto humanitario y ambiental no se trató como riesgo, la medición financiera fue secundaria frente al objetivo militar, la gestión de adquisiciones y de interesados fue altamente centralizada, poco transparente y basada en el control y la exclusión. En conclusión, el proyecto Manhattan fue un éxito estratégico y técnico, pero un desafío profundo para la visión actual de la gestión responsable de proyectos que hoy pone en el centro no solo el resultado, sino también a las personas, la ética y el futuro del planeta.